Hace poco un oyente con muy buena voz nos contó que había estudiado en la Academia Arco y recordó a don Jimmy García Camargo. Hicimos rápidamente un improvisado perfil sobre uno de los grandes hombres de la radio, una voz inolvidable. Y nos preguntábamos, ¿qué habrá de Jimmy? Está con nosotros, queríamos saludarlos en tiempo de estas nostalgias, que es nuestro tema de hoy. La nostalgia de precisamente el recogimiento. Numeral, tengo nostalgia de saber de buenos amigos y de hombres a los que la radio les debe tanto. La historia de la buena radio. Jimmy, buenos días, bienvenido a la W. Julito, muy buenos días, qué placer en oírte. Qué recuerdos, Jimmy, gracias a un oyente. Teníamos una confusión. Además de todo lo que hemos hablado de su vida profesional, ¿usted dirigió Bienvenida Estéreo? Sí, correcto. Sí, yo dirigí Bienvenida. Prácticamente la inauguré en radio porque los dueños me buscaron en Sempro y me ofrecieron la gerencia de las emisoras de Bienvenida y yo las monté prácticamente, pues lógicamente con el apoyo de los dueños. Bienvenida terminan siendo la básica de Caracol y Tropicana en FM, ¿no? Sí, correcto. Bienvenida después pasó a Caracol. No sé si en arriendo o la compró, no, creo que en arriendo. Sí. Jimmy, ¿dónde arranca usted su carrera? Yo comencé en Pasto, porque mi hermano trabajaba allá y me invitó a pasar unas vacaciones. Y coincidencialmente conocí al director del noticiero de Radio Nariño de Pasto, y yo iba a ver su noticiero. Y un día me dijo, ¿por qué no me lee aquí unas cartas retrasadas en el correo? Y yo las leí, claro, muy difícil porque el nombre de los pueblos de Nariño no eran para mí fáciles, pero lo hice. Y después él me daba momentos de pasar un comercial o algo. Y allá precisamente comencé. Luego me dio la licencia de locutor, me la dio el doctor Carlos Albornoz, que era el ministro de Comunicaciones. Y ya llegué aquí a Bogotá y trabajé primero en la Metropolitana con Juan Harvey y con Paco Hueta. Y de ahí pasé a La Voz de Colombia, que era una emisora grande. Y en La Voz de Colombia fui director durante algún tiempo. Ese fue más o menos a grandes rasgos mi trayectoria de iniciación. ¿Y a dónde pasa? De La Voz de Colombia paso a RCN, a trabajar con don Chucho Álvarez. ¿Te acuerdas de don Jesús Álvarez Botero? Claro. Que era el gerente de RCN. Ahí entré yo como director de programación nacional, porque el director de la emisora era Julián Ospina. La inolvidable voz de Julián Ospina, que ha sido norte permanente de nuestra ACL. ¿Y luego qué pasó, Jimmy? ¿Y luego? Luego de ahí, recuerdo que de RCN, me fui a México. Me fui a México a estudiar ciencias de la comunicación. Y allá estuve unos años, haciendo esos cursos de ciencias de la comunicación. Y luego sí regresé aquí. Y cuando regresé, me encontré con un antiguo gerente que era José Moneda León, y me preguntó que yo qué hacía. Le dije, no, pues estaba por allá por México, pero ya estoy aquí. Y me dijo, ¿y usted qué hacía en México? Le dije, estudiando, hice mi tesis sobre un producto americano en un mercado latinoamericano con Alka-Seltzer. Dijo, qué interesante, yo soy muy amigo de la agencia de publicidad que maneja aquí en Bogotá Alka-Seltzer, que es Helmut Bill. Y entonces me dijo, ¿quiere hablar con él? Le doy una tarjetica y vaya a hablar con él. Y pues sí, dije, hombre, no se pierde nada. Voy, llevé mi tesis y se la mostré. Y me dijo, ¿cuándo empieza? Le dije, ¿empieza qué? Digo, a trabajar aquí. Luego usted no viene a pedir puesto. Le dije, no, venía a contarle. Pero bueno, de pronto me interesa. Y comencé a trabajar en Propaganda Época. Duré 4 años, por cierto, muy buenos. Y
muy productivos, porque Época era una agencia de publicidad muy grande, que la debe recordar mucho a tu papá. Claro, Alberto, Época era Helmut y don Jorge Consuegra, tal vez, Alberto. Claro, García Peña la funda y la colaboran Bildt y Consuegra. ¿Quién? Helmut Bill y Jorge Consuegra. Sí, correcto. Helmut Bill manejaba a Bianca. No, perdón, a Bianca lo manejaba Jorge Consuegra. Helmut Bill manejaba Alka-Seltzer, bueno, y otros productos. Pero la verdad es que pasé muy bien. Y, ¿qué te digo? De la teoría en México a la práctica fue muy importante, porque la práctica es fundamental. Y ahí estuve. Mire, ahí fui yo autor de la letra de La Fina. ¿La Fina? ¿La Margarina? Sí, la que le puso música Marco Rayo. Claro que sí. Bueno, pues es uno de los jingles más famosos y es una de las canciones que nos sabemos todos los colombianos, ¿no? Correcto. Y sabes que la primera que lo cantó fue Yolima Pérez, aunque decían que la reinita que después estuvo. No, la primera voz femenina fue Yolima Pérez. Qué recuerdos. Sí. Eso era la cuenta de Grasco, ¿no? La Fina, eso era... Sí, de Grasco. Grasco. De Morris Good. Exactamente, y luego de don Carlos Jaimes. De Jaime, que era una maravilla de persona. Sí, después terminó esa cuenta casi que exclusivamente manejada, Alberto, usted me corrige, por Juan David Botero, ¿no? Sí, correcto. Pero ya eso era Atlas. Juan David estaba en Atlas. Sí. Esa era la cuchilla nuestra cuando íbamos a presentarle, yo por Época, los comerciales de los productos que manejaban ellos. Juan David era muy difícil. Don Jimmy, usted me cuenta, un amable corresponsal, fue el que llevó la narración a Colombia del triunfo histórico de Pambelé. Perdón, ¿cómo? Me dice un corresponsal que fue usted quien le contó al país, quien narró para el país, el triunfo histórico de Antonio Cervantes Kid Pambelé. No. No, sí, lo de Kid Pambelé sí es cierto, con Edgar Perea. Edgar me llamó un día y me dijo, mire, hay un negro aquí en la costa que puede ser campeón, ¿por qué no transmitimos? Y le dije, bueno, en el interior del boxeo no gusta mucho, pero bueno, transmitamos. Entonces busqué un técnico que se fuera a hacer el control remoto. Resulta que ninguno tenía pasaporte, porque eso fue en Panamá. Y entonces le dije, bueno, pues vamos, y me fui yo a hacer el control remoto y a hacer los comerciales. Y estando haciendo el control remoto se me perdió el retorno. Entonces, pues sufrí mucho, pero seguimos transmitiendo. Perea seguía narrando, ya sin retorno. Yo convencido, cuando terminamos, nos fuimos al hotel, hablamos con Jairo Tobón, y él me dijo, ¿te salió bien? ¿Perdiste el retorno? Le dije, pero yo creí que se me había ido todo. Pero salió muy bien, sí. Esa fue la pelea de Pambelé en Panamá, en la que se hizo campeón. Don Jimmy, también hablando de recuerdos de la radio pública, hasta donde tengo entendido, usted fue el que logró que hoy día Radio Nacional tenga no una, sino 2 frecuencias en FM en Bogotá, ¿no? ¿Cómo? Perdón, me repites que no te oí bien. Usted consiguió que la Radio Nacional tuviera hoy 2 frecuencias en FM en Bogotá. Uy, qué bueno que me lo recuerde, porque cuando yo llegué de gerente de RCN, de Radio Nacional, lo primero que hice fue preguntar por la frecuencia 96.9, si no me equivoco, y me dijeron, no, eso ya no existe, eso no es nuestro, porque tuvimos un problema ahí y ya no. Le dije, no, sí existe. Yo ya estuve en el ministerio, averigüé, y verdad, pude volver a poner la 96.9 al aire, en una emisora pues que se dedicó a la música clásica,
que después me colaboró muy bien Carlitos Pinzón, un entendido mucho de la música clásica, y reviví esa. Y otra frecuencia fue la de Cartagena, que también me tocó buscar la manera de que el Ministerio de Comunicaciones pues la sacara del olvido y me diera la frecuencia. Jimmy, usted ha hablado de Chucho Álvarez, ha hablado de los Tobón, ha hablado de Carlos Pinzón. Nosotros mencionábamos nombres como el de Manolo Villarreal, la época de oro de Todelar, de don Juan Caballero. Usted mencionó a una de las voces más importantes en la historia de Colombia, Julián Ospina. Usted es un profesor, usted ya es una leyenda de la radio y se puede dar la siguiente licencia. Hágame la selección Colombia de la radio. Dígame, ¿cuál es la selección Colombia de la radio? Deme los nombres que estarían en el campo de juego de esa época de oro de la radio. Sí, Manolo Villarreal fue uno de los grandes locutores de noticias, como lo fue Julián Ospina y Eliodoro Otero. Eliodoro Otero también fue uno de los grandes lectores de noticias, tanto de Todelar como de RCN, y después estuvo en Caracol, de modo que la verdad es que esos son de los importantes de los noticieros. Y en el noticiero Panamericana de cine. El de cine, sí, correcto. Eliodoro Otero. Sí. Sí, él leía los avances que se hacían en los teatros, que antes de la película pasaban todo un noticiero como el de, no me acuerdo el otro nombre que tenía, y Eliodoro lo leía. Eso fue lo que me permitió a mí, porque yo hice a Eliodoro lector de noticias estando de gerente de Todelar. Es que entonces esa fue dije, la cuna de mucha gente, ¿no, Jimmy? Todelar. Ah, sí, mucha gente, mucha. En Todelar es una escuela, real fue y ha sido una escuela. Pero después pasé mucho tiempo también a RCN. Yo estuve de gerente de RCN Bogotá mucho tiempo, y allá llevé a Eliodoro también. Sí, pero Jimmy, nos fuimos de la pregunta. Vuelva a concentrarse en la selección Colombia de la radio de la época. Deme los nombres que eran los motores de la radio en el micrófono, fuera del micrófono. ¿Cuál era esa energía que tenía la época de oro de la radio? ¿Era por cuenta de qué nombres? A ver, Becerra Ruiz, ¿te acuerdas? Fabio Becerra, pues una maravilla. Entre otros que estuvieron, pues ni hablar de Carlos Arturo Rueda, que fue pues tal vez el locutor deportivo más importante. Entre los locutores, por ejemplo, de Cali, en Todelar, Fernando Franco García, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que era muy buen locutor. Y aquí en Bogotá estuvo Andrés Salcedo. Andrés Salcedo trabajó conmigo en RCN, en Todelar, cuando nos fuimos a la Copa Mundo. Cuando nos fuimos con Carlos Arturo a narrar la Copa Mundo en los cuartos de final. En ese entonces después surgió este locutor deportivo William Vinasco, que era el comercial de Todelar, hacía los comerciales en el Campín, pero ahí aprendió a narrar y después resultó un gran narrador deportivo. A ver qué otro estoy recordando, como decía un profesor, estrujando el caletre. A ver, porque la verdad, pues hay mucha gente que fue importante en la radio. En Caracol, por ejemplo, en Caracol, a más de Carlos Pinzón, que trabajó allí, fue un Julián Ospina, claro. A ver qué otro estuvo prácticamente en Caracol de la época. Pero y de los empresarios, indiscutiblemente, y de conocimiento de radio, los Tobón, ¿no? Los hermanos Tobón. Los Tobón, pero no podemos olvidar a alguien muy cercano a ti,
que era precisamente tu papá, Julio Sánchez. Él hizo radio, y muy importante. Fue un hombre que tuvo una emisora musical que era una maravilla, Monserrate. Sí fue Monserrate, ¿no? Sí, emisoras Monserrate, sí. Y yo te conocí ahí de pequeño. 710 AM. Exacto, porque tú ibas a visitar a tu papá. Bueno, y te ibas y te metías en el estudio al aire, y era el terror de los operadores, porque le encantaba ver discos y pasar discos para que se los pusieran. ¿Tú no recuerdas esa época? Perfectamente, Jimmy, perfectamente. Claro. Ahí crecimos. Jimmy, unos instantes para saludarle, decirle que la radio colombiana está en permanente deuda con usted. Gracias, me imagino Polito. que está muy retirado, Jimmy. ¿Qué hace ahora? Estoy escribiendo mis memorias. Qué bueno. Estoy Jimmy, ¿cuántos desde años que me tiene? inicié, y ya voy, en este momento estoy terminando RCN. Paso a Caracol porque yo he estado en la gerencia de las 3 cadenas, cosa que me enorgullece. Y otra cosa que me enorgullece es haber sido dueño de 2 emisoras pequeñas que, aunque nunca me produjeron plata y tuve que venderlas, que fue Radio Mundial en Bogotá y Ondas del Fusacatán, que se llamó Nueva Época después, en Fusagasugá. Ahí te doy esos daticos. ¿Radio Mundial era 1400 algo? ¿Cuál? ¿La Mundial? Radio Mundial. Sí, 1400, es una emisora en frecuencia local, ¿no? Sí. 1400, y estuve un tiempo, pero infortunadamente para mí no fue productiva la radio en esa plata, pero en cambio en la parte profesional sí mucho. Entonces, Jimmy, ¿usted dime, cuántos años tiene? ¿cuántos qué? Años. 85. Caramba, pero está muy bien. Mire, ¿Cómo te parece? 85 años. 85. Jimmy, Sí. había una leyenda en grandes voces colombianas, como la voz de Otto Greifenstein, y decía la leyenda que el cigarrillo les ayudaba a mantener un tono, un color único de voz. Usted Eso fue es cierto. fumador. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, yo fui un fumador, por ejemplo, recuerda que yo fui también un locutor comercial, y hacía los comerciales de Avianca, los comerciales de, ¿cómo se llamó? Se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Espérate, de Orient, mucho tiempo, Avianca. Relojes Orient. Relojes Orient. Y Avianca, que fui locutor exclusivo, aunque no pagaban exclusividad, pero yo les grababa todo, absolutamente todo, porque ese era un cliente de época. Correcto. Y de Jorge Consuegra, precisamente. Correcto, después pasó a donde don Álvaro Sánchez Mayarino Publicidad. Correcto. Jimmy, pero cuénteme la leyenda del cigarrillo y del aguardientico. ¿Sí servían para la voz? Pues sí, yo creo que sí, porque por ejemplo mi voz me ayudó mucho en la parte comercial y lógicamente en la radio, porque yo siempre estuve tratando de estar en el micrófono. Por ejemplo, estuve con Carlos Arturo en Londres, en una vuelta a Colombia también estuve ayudando. A mí me gustaba mucho estar en la radio completo, no solamente en la gerencia, sino meterme en todo. Pero ese sí, el cigarrillo sí, siempre sirvió, pero yo lo dejé hace unos 25 años. Sí, pero se los fumó todos, ¿no, Jimmy? Como el lamparazo también, eso fue fuerte en esa época, ¿no? Sí, correcto. Es más, yo llegué a fumar dictando clase. No, en cambio, nunca tomé trago. Ajá. Pues eso sí era muy raro en su gremio en esa época, ¿no? Exactamente. Éramos 2 los raros. No. Castrillón y yo. Íbamos a los cócteles y Hernán me hacía caritas de que nos vamos y nos íbamos porque
teníamos un trago toda la noche y no tomábamos. Pero Hernán Castillón es otro que también fue muy importante. Jimmy, en noticias de la televisión. ¿Usted volvió a hablar con Carlos Pinzón, Jimmy? Hace días no hablo con él. No sé cómo estará porque hace casi, no diría días, años que no hablo. La esposa de él fue alumna en la Academia Arco. Tú sabes que yo tuve la Academia Arco. Claro. Formando locutores y productores de radio. Entonces la alumna, se me escapa el nombre en este momento, pero no sé de Carlitos. Sí, estaba un poquito malito, retirado. Es que Carlos ya está por los 93, ¿no? Más o menos. Claro. Yo tengo una anécdota con Carlos y es que cuando murió, se me escapa el nombre en este momento, el locutor de noticias de que hablábamos, que en un accidente aéreo, ¿te acuerdas? Julián Ospina. Pues había que nombrar director de Nueva Granada. Y yo estaba entre los candidatos de director, cuando menos nombraron a Carlitos. Y me acuerdo que llegó a Nueva Granada y me dijo, Jimmy, lo lamento, pero me eligieron a mí. Le dije, no, tranquilo, no hay problema, yo te ayudo. Y yo seguí como director de programas nacionales y él como director de Nueva Granada. Jimmy, me están informando de una noticia que lo va a impactar mucho y la debemos compartir con sus seguidores. Acaba de fallecer Carlos Pinzón Moncaliano. No puede ser. En este momento me lo están confirmando. Sí. Menos mal que estábamos recordándolo con el cariño de siempre, porque Carlitos fue un hombre de radio, de televisión, increíble, además de un gran señor. Conmigo yo no sé por qué pasan, ¿por qué pasan estas cosas, Jimmy? Porque un oyente llamó a recordar que había sido alumno suyo y por eso preguntamos dónde estará Jimmy, y yo le pregunto a usted por Carlos Pinzón y me informan por el interno que acaba de morir. Mire las cosas. Qué coincidencia, ¿no? Sí, pues hombre, me alegra que por lo menos en un medio tan importante y en un programa como el tuyo, pues se haya registrado, aunque doloroso, este hecho. Pero hay que acompañar a Carly. Pero no podemos con la cuarentena. Nada, estamos fritos. Llevarlo en nuestras oraciones y en los recuerdos como uno de esos grandes jinetes de la historia de la radio colombiana. Ha fallecido don Carlos Pinzón a sus 92 años. El hombre 92, claro, él era mayor que yo. Sí, mayor que todos. Mayor que todos, correcto. Mayor que Piedradita. Mayor que Piedradita, claro. Mayor que todos. Sí. Cuéntame, tu papá, ¿cómo anda? También como usted, muy encerrado y cuidándose mucho porque han pasado los años, mi querido Jimmy, pero está bien. Bueno, me lo saludas. Porque se va a poner muy alegre tengo gratos recuerdos de él, porque yo iba mucho a visitarlo, que me encantaba hablar con él, porque él era un hombre que vivió la radio y la televisión, y su agencia y la publicidad. Ay, hombre, Carlitos Pinzón. Pero qué coincidencia, ¿no? Sí. Pues estábamos Jimmy, hablando de él. Un abrazo y gracias por estos recuerdos de radio. Estaremos pendientes de las memorias. Ha sido usted muy amable. Bueno, ya te las envío. Sí. Ojalá las pueda terminar, pero te las envío. Un abrazo. Claro te agradezco, Bolito, muy gentil, porque poder estar contigo y recordando la radio colombiana ha sido un placer. Gran placer. Un abrazo. Gracias, gracias. Jimmy García. Gracias. Uno de los profesores de radio, publicista. Esa etapa no la tenía tan clara en los recuerdos. Pero vamos a Carlos Pinzón. Carlos Pinzón, pionero de la radio, arrancó como todos, detrás de la cabina, al frente de la cabina. Extraordinario locutor.
fue el hombre de la 1020, fue el hombre que trajo la nueva ola a Colombia, fue el precursor de la nueva ola, fue el hombre que precisamente transformó la radio colombiana con la radio juvenil. Él dio ese primer banderazo, fue el hombre que se inventó Los Dos Pegaditos, una familia de talentosos hermanos, los Pinzón Moncaliano. Carlos, en la siguiente etapa de su vida, decidió retirarse de la radio comercial, por llamarlo de alguna manera, y se vinculó a la radio cultural. ¿Y por qué Carlos se acerca tanto a la radio cultural? Porque trabajando en RTI, donde hizo todo tipo de programas gigantescos los domingos circulares, haciendo el Club de la Televisión, que era un programa de servicio social, el creador de la Teletón, Carlos Pinzón, animó todo tipo de concursos. Ahí entró a ese círculo de amigos de Fernando Gómez Agudelo, y ahí se transformó. Esa pasión de Gómez Agudelo por la música clásica lo contagió. Increíble que un hombre que venía de la música popular, de la más popular, se haya aferrado tanto a la música clásica. Llegó a tener un programa de disc jockey en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, un programa de disc jockey de clásicos, solo música clásica. Se dedicó a promover la música clásica en Zipacón, a la que bautizó la Villa Cultural. Se refugió muchísimo en las obras sociales y con su última esposa, su compañera de todas estas aventuras, permanentemente teníamos contacto con él. Luego, pues pasaron los años y hoy registramos su deceso. A su hija, a su hijo, nuestros compañeros de toda la vida, nuestras condolencias. Se va uno de los grandes de la radio y la televisión, Carlos Pinzón.